¿Realmente sabes cómo los empresarios exitosos piensan? Porque hay una gran diferencia entre cómo piensa un emprendedor y sobre todo cómo piensa un empresario. El emprendedor obviamente se está enfocando bastante en la ejecución, ¿verdad? De poder empujar este producto, servicio, conseguir clientes, etcétera. Pero muchos emprendedores tienden a caer en la trampa de ser esclavos de su propio negocio. En cambio, los empresarios desde un comienzo saben de que tienen que crear ciertos sistemas, ciertos procesos, tener ciertas personas para que ellos solamente empiecen a delegar y sobre todo a administrar a toda esta empresa. Por eso yo te invito a que puedas ver todo el video para que aprendas cómo empezar a pensar como un empresario o empresaria exitoso. La razón por la cual estoy haciendo este video es porque he hablado con muchos emprendedores. Aquí, al menos en Estados Unidos, me he topado con varios latinos emprendedores que tienen esta ambición de poder crear un negocio exitoso, de poder tener ese estilo de vida, tal vez de obtener mejor educación, mejores oportunidades, etc. Pero cada vez que empiezo a hablar con ellos, veo que hay ciertos patrones de pensamiento. Porque muchos de ellos pasan de ser empleados a autoempleados y todavía no cambian ese patrón de pensamiento de empleado a dueño de negocio. Porque constantemente están esperando a que le den órdenes o al menos que les diga qué es lo que tienen que hacer, entre otras cosas. Porque piensan de que el tiempo que dan, eso equivale a un monto de dólares por hora, y eso está equivocado. Si tú piensas de que tienes que ganar cierta cantidad de dólares cada hora o al día, entonces déjame decirte que todavía estás en este lado de autoempleado o de esclavo de negocio o tal vez de un emprendedor que no está pensando en grande. Pero para pasar de este lado al otro lado, para empezar a pensar como un empresario exitoso, siempre tienes que tener en cuenta de que cada cliente que tú traigas va a ser por el beneficio de la empresa y que tú, tu estilo de vida, tus ingresos, tu educación, tu preparación, etcétera, va a ser directamente proporcionado a cuán exitoso sea la empresa. Si tú quieres ser exitoso en tu vida, eso va a depender mucho de cuán exitosa sea la empresa. Y obviamente tienes que tratar a esta empresa como un bebé. Necesita comer, necesita retener sobre todo el efectivo para poder invertir en maquinarias, en equipos, en nuevos empleados, tal vez empezar a educar a los líderes, entrenarlos, etcétera. Porque estas personas claves son las mismas personas que se van a encargar de esta empresa cuando tú te vayas de vacaciones, tal vez por un mes, 2 meses, 3 meses con tu familia, tal vez con amistades, con socios, etc. Por eso tenemos que pensar diferente. Entonces, acá hay algunas maneras que nosotros tenemos que pensar para poder convertirnos en esos empresarios exitosos. Primer pensamiento: no esperan oportunidades. Estos empresarios van por las oportunidades, porque hay una gran diferencia entre ser activo y pasivo. Cuando eres activo, tú haces lo imposible para hacerlo funcionar, pero cuando eres pasivo, tú estás esperando a que otras personas tal vez te den las cosas en bandeja de plata, o tal vez estés esperando por órdenes. Aquí, si tú realmente quieres ser un empresario exitoso, olvídate de eso y empieza a eliminar eso de tu cerebro, porque no se aplica si realmente quieres crear una empresa exitosa. Por eso, tienes que ir por las oportunidades. No esperes. Cada segundo, cada minuto cuenta. Por eso, quiero saber en qué cosas estás empleando tu tiempo en estos momentos. ¿Realmente estás constantemente en el celular, distrayéndote? Tal vez estás al frente de una laptop pensando en cómo debería ser tu logo. Tal vez estás esperando por esta persona que todavía no te ha contactado, entre otras cosas. Si estamos desperdiciando nuestro tiempo de esta manera, entonces déjame decirte de que todavía nos falta mucho para recién pensar y sobre todo actuar como empresarios. Los empresarios son activos y crean, moldean, construyen sus oportunidades con los recursos que tienen o tal vez utilizando los recursos de otras personas. Y sobre todo, los pasivos básicamente se están esperando por las oportunidades que caigan, ¿no? Entonces tenemos que hacer ese gran cambio. Número 2, los fracasos son victorias. Mira, en el mundo de los negocios, obviamente un empresario para que haya llegado a cierto éxito ha tenido que pasar por muchos fracasos. Y nosotros sabemos que el éxito equivale a un gran monto de fracasos. ¿Por qué? Porque los fracasos nos enseñan nuevas cosas, nueva perspectiva, nos da experiencias, tal vez ya no cometemos los mismos errores en un futuro con un prospecto, empezamos tal vez a vender un poco más fluido, tal vez tenemos un poco más de confianza porque ahora ya no depende de mí, tal vez tenga una familia, tal vez tenga empleados, ¿verdad? Tal vez tenga cuentas que pagar, entonces más vale que el empresario crezca y sobre todo se prepare mentalmente primero y sobre todo practicar esas habilidades de ventas o las habilidades que tiene que implementar
para poder, sobre todo, tener esas victorias, ese éxito en su emprendimiento, en su negocio actual o en su empresa. Número 3, añaden valor. Ellos constantemente tienen esta mentalidad de abundancia. ¿Cómo puedo hacer yo para poder servir? ¿Cómo puedo hacer yo tal vez para poder solucionar ciertos problemas? ¿Qué puedo hacer yo para empezar a darme a conocer, pero como una persona que realmente le importa a las personas, a las organizaciones, a las otras empresas? Constantemente tienen esta mentalidad de abundancia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en la etapa inicial de un emprendimiento? Como un emprendedor, constantemente tienes que empujar las ventas, ¿verdad? Constantemente estás pensando, uy, ¿ahora qué voy a hacer para pagar la renta el próximo mes? O tal vez para irme a tal viaje para entrenarme, o tal vez me gustaría invertir en este curso online o en este equipo, entonces necesito empujar ventas, y constantemente estás en ese modo acelerado y tienes que hacer lo imposible para poder empujar esa venta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Empiezas tú a cerrar a tu mente y enfocarte en que tienes que hacer lo imposible para empujar esa venta al frente de un cliente o un prospecto. ¿Qué es lo que pasa con esta persona? Se asusta. Entonces, en vez de estar de ese modo, tenemos que tomar otro modo o empezar a ver las cosas de una manera diferente. En vez de ser ese vendedor de carros usados, tenemos que empezar a ser doctores. ¿Qué es lo que hace un vendedor de carros usados? Básicamente empuja ventas, ¿verdad? Como que te endulza o empieza a persuadir, empieza tal vez a empujar estas ventas, entre otras cosas, y uno se siente como que incómodo. Pero en cambio, un doctor, ¿qué es lo que hace? Hace preguntas, ¿verdad? Empieza a conocer las necesidades, lo que quiere el cliente, el prospecto, y de ahí le da una prescripción. De la misma manera, nosotros tenemos que mantener una mentalidad de abundancia y sobre todo de doctores para no asustar a estos prospectos o estos clientes, ¿verdad? Y sobre todo añadir valor. ¿Cómo puedo tal vez darle una muestra del trabajo que yo hago para que esta persona me pueda percibir como un doctor y sobre todo el experto en este producto y servicio que estoy ofreciendo? Número 4. Valoran su tiempo. Y este es sumamente crítico porque a veces como emprendedores nos estamos enfocando en muchas cosas. Nosotros somos nuestros propios agentes, somos nuestros propios atención al cliente, somos recursos humanos, somos contabilidad, somos marketing, somos ventas, somos varias cosas, ¿verdad? Pero tiene que llegar un punto donde empecemos a valorar nuestro tiempo. Realmente, ¿qué cosas me apasionan? ¿Qué es lo que soy muy bueno haciendo? Si soy muy bueno en ventas o haciendo crecer las oportunidades de negocio en mi empresa, entonces me tengo que dedicar más en eso y entonces tengo que crear tal vez un sistema, un proceso o tal vez estándares o reglas para que otras personas puedan implementar esas reglas, esos procesos, esos sistemas y que puedan seguir lo que yo sé que es de calidad. Más vale que estas personas empiecen a seguir estos estándares porque solo así me va a dar la paz y la seguridad de que mis clientes realmente son cuidados cuando yo no estoy. Número 5. Trascienden pensamientos. Estos empresarios saben de que cuando llegan a un límite en sus negocios, en sus empresas, saben de que tienen que pensar diferente, tienen que actuar diferente. Y para ello tienen que empezar a socializar con otros empresarios más exitosos. Tal vez si ya están generando $100,000 anuales o $1,000,000 anuales, entonces tienen que socializar con aquellos empresarios que están generando tal vez $10 millones o tal vez 20 o 50 millones de dólares, 100 millones de dólares. Porque van a poder percibir de que realmente es posible si es que utilizan ciertas estrategias o cambian el mensaje o tal vez pulen el producto y lo vuelven un producto más premium o tal vez tienen que mejorar en la atención del cliente o la retención del cliente, entre otras cosas. Por eso tienes que empezar a cambiar tus pensamientos, ya no mantenerte en un mismo patrón de pensamiento, porque el mismo patrón de pensamiento actual te ha llevado a los resultados que tienes en tu negocio o en tu empresa en estos momentos. Para ir al siguiente nivel tienes que cambiar tus pensamientos. Número 6. Se encargan de vender y sobre todo delegar. Estas personas saben de que son la imagen de la empresa, tienen que dar confianza a los nuevos clientes, a los nuevos prospectos. Y para ellos son muy buenos vendiendo porque realmente creen en el producto y servicio o en la empresa que tienen actualmente, de que pueden hacer un gran impacto, un gran cambio en otras empresas, en otras organizaciones, en otras personas, en la comunidad, en el país en general. Y sobre todo una vez que pueden adquirir un nuevo cliente, se aseguran de delegarlo, porque acuérdense, su tiempo es preciado. Y saben de que a la medida que crezca la empresa, ellos van a crecer. ¿Por qué? Tal vez tengan un cierto porcentaje
de patrimonio de la empresa. Y es por eso que a la medida que crezca la empresa, su patrimonio también va a crecer. El siguiente es, están al día con novedades e investigaciones. Ellos saben de que en el mundo de los negocios es muy competitivo. Entonces, para poder sobresalir, resaltar del resto, un empresario tiene que mantenerse al día en investigaciones, en ver cómo se comportan los mercados, empezar tal vez a proyectarse y empezar a crear productos, servicios relacionados a esa proyección. Constantemente están ahí metidos obteniendo inteligencia para no quedarse atrás. Porque si es que se quedan atrás, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber otros, tal vez, empresarios más ambiciosos, más competitivos y sobre todo que están poniendo las horas en investigar cuáles son las mejores prácticas técnicas en el mercado actualmente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Van a poder tomar la delantera dentro de la industria en donde se encuentra esta empresa. Y no queremos eso, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos siempre al día con las últimas estrategias, técnicas, tal vez herramientas que realmente están funcionando en las empresas, los negocios, dentro de la industria en donde nosotros estamos. Y por último, el 90% de su tiempo lo emplean en proyectos escalables. Yo sé que como emprendedor muchas veces comenzamos un negocio y empezamos a alocar nuestros tiempos, tal vez 10% en servicio al cliente, 10% tal vez en retención del cliente, 10% en hacer propuestas, 10% en hacer presentaciones, otro 10% en planificar, otro 10% tal vez de conversar con estos prospectos, hacer seguimiento, entre otras cosas. Entonces, estamos poniendo porcentajes en diferentes partes de las actividades, pero cuando ya llegamos a un punto de empresarios, ellos piensan de que el 90% de su tiempo tiene que solamente ir a proyectos que van a poder escalar su negocio o su empresa. Por ejemplo, tú ya quieres salirte de tu empresa porque tal vez quieres emprender, crear o has visto otras oportunidades allá afuera. Entonces el 90% tiene que ir en entrenar a un ejecutivo o a un líder que pueda tomar básicamente tu lugar, tu posición dentro de la empresa para que esta persona pueda seguir dirigiéndola. Y tú básicamente tienes esa libertad de emprender ese otro negocio, volver una empresa exitosa y tal vez hacer lo mismo en un futuro. Por eso tú tienes que darte cuenta de cuáles son los proyectos actuales más importantes en los cuales tienes que dar más de tu tiempo para hacer escalar este negocio a corto y largo plazo. Pero me gustaría escuchar de ti en los comentarios de abajo, ¿qué otros pensamientos crees tú que estas personas, estos empresarios exitosos tienen en sus vidas? Y sobre todo de estos pensamientos, ¿con cuál te relacionas más? Porque si tal vez has llegado a un cierto límite en tu negocio, yo te invito a que pienses diferente y sobre todo empieces a investigar cómo estas personas desencadenan sus mentes para pensar diferente. Y si este es el caso y realmente sabes de que esto puede añadir bastante valor en tu vida, yo te invito a que vayas a la descripción de abajo y puedas ir al enlace para que puedas obtener mi nuevo libro, El poder de desencadenar tu mente. Domina transformación personal, elimina cualquier limitación y empieza a vivir en alto rendimiento. Y lo puedes conseguir tu copia en Amazon. Si no lo has hecho aún, asegúrate de suscribirte a este canal, de compartirlo con otros futuros empresarios exitosos para empezar a crear estas empresas exitosas y así poder aumentar nuestro estilo de vida. Como siempre es un honor de servirte por medio de estos videos. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces siempre recuerda de que tú tienes el poder para lograr grandes cosas.